El nombre del Espíritu Santo que vamos a considerar hoy es Espíritu de Cristo. En 1 Pedro 1, 10 al 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Este nombre ya lo hemos visto en otra faceta. Aquí está íntimamente relacionado con las escrituras del Antiguo Testamento y en especial con las profecías que hablaban del Señor en su encarnación, su muerte, su glorificación, etc. En realidad toda la vida y obra del Señor ha sido delineada en las escrituras hebreas. El Señor pudo decir: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí y dan testimonio. Juan 5:39. Uno de los libros clásicos de mi generación se llamó Cristo en todas las escrituras, de A. M. Hopkins, en el cual el autor analiza libro tras libro de toda la Biblia, deteniéndose más en el Antiguo Testamento, demostrando los capítulos proféticos acerca de la vida y la obra del Señor. Realmente esto es una confirmación más del Espíritu de Cristo, que ha estado obrando en la inspiración y preservación por medio, muchas veces milagrosas, de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo, con razón, señala en sus escritos, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Es muy peculiar que el capítulo 53 de Isaías predice claramente el rechazo por el pueblo de Israel. Por ejemplo, dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Isaías 53:2. Esto en realidad se cumplió al pie de la letra, en la vida misma del Mesías, de Jesús, durante la época de los 4 evangelios. Todos los relatos muestran la actitud de los gobernantes, sacerdotes, líderes de la secta judía, los saduceos, los fariseos, los herodianos, etc. Todos se unieron en su contra, salvo algunos de ellos con nobleza de espíritu que se hicieron presentes en los momentos de la crucifixión, como Nicodemo, José de Arimatea, entre otros, y muy poquitos. La gran mayoría del pueblo, que un domingo anterior le había proclamado rey de los judíos, ahora gritaban: crucifícale, crucifícale. Por eso la profecía dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Yo he hablado con muchos amigos judíos, pero también la gran mayoría de los gentiles, o sea, todo aquel que no es judío de raza, también se unen hoy día en el rechazo de Cristo como Señor y Salvador, porque no creen en Él. Simplemente, uno de los momentos más memorables de mi vida fue ver personalmente el rollo del profeta Isaías encontrado en las cuevas del Qumran en Israel y exhibido en el Museo del Libro en Jerusalén. Este es el testimonio elocuente. Su antigüedad, según me explicó una profesora arqueóloga que trabaja allí, que es judía sefaradí, creen que es de la época de Esdras y de Nehemías. Esto es muy importante, pues ellos fueron los que armaron el Antiguo Testamento tal como figura en el índice actual de las Biblias judías y en nuestras Biblias. Y aunque en distinto orden, sin el agregado de los libros llamados deuterocanónicos, o sea, después de establecido el canon o índice,
que sí figuran en las Biblias de origen católico en todo el mundo. Se pueden leer allí sus profecías. Allí está Isaías 53, tal como lo leemos en nuestras Biblias. Están proclamando el rechazo, la muerte, la resurrección del Mesías. Y fue el Espíritu de Cristo que lo inspiró, que lo preservó para la gloria de Dios. Se puede cotejar hoy día por internet este libro de Isaías en un esfuerzo del Museo del Libro en Israel y de las auspiciantes Google de este rollo tal cual está, y se puede traducir al inglés y comprobar, si usted sabe inglés, que lo que le estoy diciendo es totalmente cierto. Pero no solo se habla allí de su muerte, sino también de su resurrección y glorificación. Con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías capítulo 53, versículos 10 al 12. Así como citamos Isaías, podríamos mostrar muchísimas profecías que hablan del rechazo y muerte por su propio pueblo, del Mesías prometido. Pero no discriminemos a los judíos porque fue un gentil, Pilato, el que lo condenó, habiendo declarado por lo menos 6 veces que Jesús era inocente, y su misma esposa le había anunciado y pedido que no lo haga, porque Jesús era inocente. ¿Qué hizo? Se lavó las manos. No quiso saber nada, con la justicia y con la verdad. Pasó a la historia como un pusilánime que tendrá su condenación, pero representa a muchos que, sabiendo que Jesús murió en su reemplazo y en reemplazo de toda la humanidad, no le aceptan como Señor y Salvador de sus vidas. Dice así 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios, 2 Pedro 1, 21. Que el Señor nos bendiga y hoy podamos vivir en comunión con el Espíritu de Cristo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.